Hola personitas hermosas, bienvenidos al canal de Letras y Trazos, el canal de reseñas sin spoilers. Sin hacer mucha introducción, con ustedes una novela llamada Vagabundos Lejanos y el por qué mi dislexia algún día me va a meter en serios problemas. Pequeña historia corta, esta novela puede ser considerada la secuela de un libro de la misma autora, solo que resulta y resalta que yo no supe que era la secuela, porque todo este tiempo, hasta hace muy poco, consideraba que este era el primer libro. Si eres alguien que todavía no cacha la indirecta, sí, una historia que cuenta de dos partes, yo empecé a leerla por la segunda parte. Pero entonces, ¿qué situación tenemos? ¿Alguien que va a hablar de una novela que la ha leído en el orden incorrecto y que probablemente diga una opinión errónea? No, con un poco de orgullo puedo decir que tal vez tenga un poco de idea de qué demonios vamos a hablar en este video. Pero esto se está haciendo muy largo, así que Vagabundos Lejanos, una novela que entra en acción, comedia, drama, artes marciales, romance, shonenai y wuxia. Aclaración de este último término, un subgénero de fantasía china caracterizada por representar historias con artes marciales con tintes de melodrama ambientadas en periodos antiguos ficticios. Una historia que cuenta con 77 capítulos y 4 extras, escrita por Priest, una autora de la que ya hemos tenido la oportunidad de hablar en el canal, con su historia de Chapeau-Land. Para dar un poco más de detalle, esta novela cuenta con un C-drama, una adaptación ilustrada manhwa, que no estoy segura si ya está en publicación o simplemente salió el aviso de que iban a sacarlo. Tengo mis dudas en eso. Y por último, una adaptación tipo live action que pueden encontrar en la plataforma de Netflix. Sé que lo dije mal, pero considéreme una abuela de 80 años. Gracias. Bajo el nombre de Palabra de Honor. También se le puede reconocer como Tian Yang Ki. Y si me prestaste atención en los primeros minutos del video, sí, esta novela es la segunda parte de la novela de Lord VII, Qi Ji. Y ahora viene la pregunta de oro. ¿Cómo chunches piensan que voy a reseñar una historia que es la segunda parte de otra historia? Simple. Y aquí hago mi pequeña aclaración. Esta novela puede ser considerada completamente independiente de la otra historia. Funciona de la misma forma y es más, tienen un par de añadidos extra a la anterior historia, pero esto no es una comparación. De forma independiente funciona. ¿Es necesario leerse Lord VII? No lo es, ya que la propia historia se molesta en explicarnos si existen cameos, menciones, etc, etc, etc. Así que si tú, personita, que se ha interesado por esta historia, pero le ha dado pereza leerse la otra, así que para ti, pequeña persona, quiero decirte que sí, es posible leer esto sin haber leído lo otro. No nos enrollemos más y pasemos a hablar de lo que nos interesa, la trama. Situación. Nuestro protagonista ha pertenecido a una organización secreta de élite encargada de hacer los negocios sucios. En otras palabras más bonitas, son aquellos que se mueven entre las sombras, que obedecen directamente las órdenes del emperador y que están dispuestos a entregar su vida por esa causa. Nuestro protagonista, Zhou Zishu, ha decidido que este tipo de vida no le llena y que es momento de abandonarla, por lo que para poder abandonar esta organización se somete a una tortura en vida, la cual solamente le dejaría un tiempo de vida de 2 años, en los cuales, después de hacer su juramento de nunca revelar su pasado, decide pasar sus últimos días vagando por el mundo. Para bien o para mal, su suerte se ve enlazada con el robo de una armadura legendaria, muy famosa en el mundo de las artes marciales, quizás como su último aliento de vida, o como una forma de buscar la redención a sus acciones. Se verá involucrado en esta extraña lucha, donde los límites del bien y el mal están difusos. Ok, tal vez es muy críptico mi contexto, pero Madre Santa, partamos desde el principio. Esta historia se puede tomar como la redención de un personaje que ha tenido una vida muy caótica donde cometía ciertas cosas no muy legales y cuestionables y que la ha dejado atrás. Pero para su mala o buena suerte termina metiéndose en otro problema totalmente alejado a su pasado, pero que también es un problema,
que lo hace de alguna otra manera involucrarse en una historia con otro tipo de nuevos personajes que influyen en su visión de vida, que desde un principio era simplemente esperar lentamente a que muera y esté feliz hasta que muera. Sí, estoy siendo muy cruda porque no sé cómo tocar esto de forma bonita. Y no puedo considerarlo spoiler porque esta novela te lo grita desde el principio. Así que, ¿es predecible esta historia? No, pero quiero señalar un enorme problema que tiene. Y es de que son 77 capítulos. La autora, Priest, ha sido demasiado ambiciosa con esta historia. ¿Por qué? Tú dirás. Porque aparte de tratar de colocar un pequeño resumen y lore que explique el origen del personaje, nuestro protagonista, que tiene sentido con la novela que está antes que esta, a huevo mete mucho infodumping. Y tú dirías, ok, se entiende, quiere poner al lector en situación y dar la oportunidad de que no tengas que leértelo Lord Séptimo o la primera parte para poder leer esta. Se entiende perfectamente a ese punto. El problema está que esta cantidad de infodumping no solamente se relaciona a la historia de base, de origen del personaje principal, se refiere a toda la novela. Porque sí, lo que trató de hacer Priest con esta novela fue una historia muy densa, con muchas temáticas a tocar, pero sin el tiempo de poder hacerlo. Porque absolutamente en todo momento sentimos que estamos leyendo un resumen de una historia, no una historia. No existe tiempo para que nos adecuemos al personaje, no existe tiempo para que nos adecuemos al mundo, no existe tiempo para poder hilar la trama, porque en el primer momento ya te lanzaron 20 cosas que pasaron, más otros 5 personajes, más una situación sentimental de fondo, más una escena de acción. No estoy exagerando, hay acción, presentación de personaje, presentación de trama, conflicto, y luego diálogo, y luego otra vez conflicto. Está totalmente piñada la historia, porque son 77 capítulos. Entiendo que la autora trató de aspirar a una historia bastante sustancial, pero que tenía demasiado trasfondo, y en muy poco espacio. Y tú me dirás, ¿estoy exagerando? No. Si bien el conflicto central de toda la trama es el robo de una armadura mágica y especial y bla 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 bla, que todo el mundo quiere saber dónde demonios está, y todo el misterio que lo envuelve alrededor de esta maldita armadura, los personajes involucrados a son presentados como si fuera una lista de dictado. Las situaciones que involucran a la armadura también son descritas como si fuera un listado. Todo está de forma exageradamente apretada, al grado que las transiciones entre escenas casi no existen y sientes que estás leyendo una especie de monografía, un mapa conceptual que solamente te está diciendo los puntos importantes. ¿Y esto a qué se traduce? Es demasiado pesado para el lector. Te despistaste 5 segundos, ya te presentaron otras 5 situaciones. Y a lo mucho te acordarás de la última. Y ahora, aparte del aburrimiento del lector, ¿cuál sería el siguiente problema que presenta esta manera de una historia tan compacta? Fácil. A lo largo de la trama, los plot twists, los clímax, situaciones que deben de ser completamente choqueantes para el lector, no lo son, porque nunca sabes en qué momento es ese clímax. No puedes sentir esa sensación de que has llegado al punto máximo del desarrollo de la trama, porque pareciera que nunca llegas a este. Por lo tanto, genera un problema que tal vez no es un problema, pero al menos no para el lector, pero sí al nivel de ver cómo está hecho esto. Y es que como trató de abarcar tanta trama, tanto contexto, no sé, tanta narrativa, no encuentro la palabra correcta, pero trató de abarcar tanto que realmente el propósito de la obra se pierde. ¿Me estás queriendo decir que esta historia es sobre el mundo de artes marciales que busca una armadura? ¿Me estás hablando de un complot entre las sombras que siempre ha existido ahí, pero somos ignorantes a este? ¿Estás tratando de hacer una metáfora sobre la vida y la muerte, la apreciación de la misma o el desprecio de esta? Espera, esto es una situación que debe de generarnos nostalgia o invitarnos a la acción. Y entre todo este mar de confusiones y densos baches de la trama, tenemos los personajes. Que creo yo que es la mejor parte lograda de esta historia y que te salva muchísimo del embrollo que puede ser la trama y su narrativa. Sou Sishu y Wei Kenshi. He dicho mal sus nombres, estoy consciente. Nuestros dos protagonistas, conocidos de una forma muy extraña y presentados de una forma muy amena. Uno completamente desinteresado
de todo lo que le rodea y que no quiere involucrarse, y otro que de alguna otra forma siempre termina ahí, en el meollo de los asuntos. Una mezcla que representa los ambos lados de la misma moneda. Así que, ¿qué realmente lo hace especial? Y aquí es donde la autora terminó usando la mitad de todos los capítulos. La dinámica entre nuestros protagonistas. ¿A qué me refiero con su dinámica? Mantienen un diálogo casi fluido que a veces no va a ningún lado. A veces trata de ser serio, a veces trata de ser irreverente, en otros momentos tiene toques de ironía con la propia situación, que tal vez ayuda un poco al lector a ponernos en contexto de qué demonios está pasando, o simplemente distraernos de todo lo que está pasando. Presentan actitudes tan relajadas entre ellos que casi podría asegurar que es un coqueteo descarado, y entre medio de una historia que ya va de por sí caótica, resulta ser un punto de fuga bastante relajante. Pero esto aún tiene un problema, y sí, sé que hay personas que les gusta esta historia y puedo entenderlo. La dinámica entre ellos es bastante adictiva, fácil de leer y divertida. El problema está en que se concentra tanto en esta dinámica que no presentan de forma adecuada a nuestros personajes, por lo cual la autora, en el momento en el que necesita que nosotros tengamos el contexto, nos tira infodumpings, que con la gran cantidad de infodumpings que ya tenemos de antes, nos cuesta saber si es importante o no, si está ahí por algún motivo o solamente es un relleno. Siguiendo por el mismo punto, los demás personajes secundarios específicamente tampoco tienen una relevancia bastante notoria en la trama, a pesar de que realmente lo tienen. Me explico. Nuestros personajes secundarios están tratados como si fueran personajes de fondo. Sí tienen un papel en la trama, sí tienen una relación con nuestros personajes protagonistas, y a pesar de que sí tratan de tener un desarrollo, no son explicados hasta el último momento en el que llega tanta información a ti que es difícil agarrarla toda y captarla bien, por lo cual pareciera como si nuestros personajes secundarios carecieran de un fondo, y cuesta agarrarles un poco el hilo, a su vez de identificarlos. Seguido de esto podemos hablar de los personajes de fondo. Yo que tú tendría una libreta a mano, y esto no solamente es un vacileo, realmente tiene una libreta a mano. La cantidad de personajes que Press ha decidido añadir a esta historia de corta duración es descomunal, exagerada, y no tiene el tiempo para que tú, como lector, te acostumbres a sus nombres. Tienen nombres, tienen títulos, sus espadas y armaduras también las tienen, así que sí, la cantidad ingesta de personajes y nombres que está añadido en solo 77 capítulos, y por la mala disposición de la trama y la forma de abarcarla con tantos infodumpings, no sabemos si realmente son importantes o no, hasta el último momento. Puede morirse uno y ni cuenta te das. Y ahí volvemos al primer punto de los protagonistas, que solamente en sus dinámicas de conversación o de diálogo o de jugueteo o lo que quieran llamarlo, es donde la historia recién se toma un respiro, la narración se toma un respiro. Y tú como lector lo agradeces. Es por lo que pienso que esta historia puede gustar más, ya que tiene un enganche muy bueno, que es la dinámica de los personajes. Con esto aclarado, vamos a empezar a hablar del mundo, que tiene igual el mismo problema que la trama y que los personajes de fondo. Está ahí, se siente vivo, tiene muchos detalles, muchas cosas, pero todas están abordadas con una prisa que se siente. Tengo que explicar esto, tengo que explicar cómo funciona el mundo de las artes marciales, hasta dónde tiene su nivel de magia, cuál es el límite de este, cómo existen las relaciones entre clanes, hay una historia de fondo. Todo eso lo tiene, pero está tan comprimido que es difícil tragarlo. Créanme que la primera vez que lo leí, la historia era demasiado densa para mi pobre neurona. La segunda vez que lo leí, entendí un poco mejor, y la tercera, con tantos nombres y todo eso, recién capté la esencia de qué demonios estaba pasando ahí. Era una cosa gorda, así que... Obviamente tal vez solamente estoy juzgando esto desde mi incapacidad de poder memorizar tantas cosas, poder separarlas de las que son realmente importantes y de las que no. Pero de lo que sí puedo hablar es que esta novela, a pesar de ser tan corta, ha sido muy ambiciosa en su mundo. No solamente dándole un escenario para el aquí y ahora de la historia, sino un escenario que justifique el aquí y ahora, a la vez de un desarrollo del mismo para llegar al mentado clímax de la historia. Y respecto a la historia que viene antes que esta, lo séptimo, sí, existen menciones y la presencia de personajes de dicha historia, pero
dándole un punto muy bueno a la autora y a toda esta novela tan caótica y movida y densa. La autora se toma la molestia de explicarnos brevemente y de forma concisa quiénes son y cuál es su papel en la vida de nuestros protagonistas. Y estas partes lo hace bastante bien porque, al igual que las dinámicas de los personajes, se toma el tiempo de respirar, darnos un respiro a nosotros los lectores para poder leerla y entenderlo un poco mejor. Ahora sí, nuestra pregunta de oro. ¿Qué les puedo decir? Vagabundos Lejanos es una novela que puede funcionar de forma independiente, pero que es mucha novela en muy poco tiempo. No por eso es mala, pero sí hace que sea densa por el contenido que posee, una vez más, lo cual exige una paciencia y concentración al lector un poquito más allá de lo esperado. Esta ambiciosa historia no solamente se ve reflejada en la cantidad de elementos usados en la trama y en su propia historia y narrativa, sino en otros elementos como los personajes, la cantidad de los mismos, la influencia de estos, ya no solo como parte de la historia, sino como un poco más allá, porque a pesar de que pareciera que no tuvieran mucha influencia o participación en la misma historia, se nota que la autora se ha molestado en crearles hojas de personaje que, de la misma forma que la propia historia, fueron tratadas de ser expuestas al lector de la forma más condensada posible. Es un trabajo lleno de dedicación y de detalles, pero son tantos que es difícil apreciarlos. Consejo de conejo, tengan una libreta a mano para saber quién está hablando de quién. Por otro lado, la dinámica entre los personajes protagonistas hace que toda esta historia sea completamente llevadera y graciosa, hasta cierto punto. Sí, es muy posible que te pierdas con los eventos que están pasando, pero estos momentos de parada entre la interacción de personajes nos da una pequeña recapitulación para aquellos que somos un poco lentos. Una vez que agarramos este pequeño ritmo, podemos llegar a apreciar incluso hasta los personajes secundarios no tan presentes en dicha obra, pero que al igual que los protagonistas, se puede notar un profundo cariño de la autora por estos, ya que se molesta en darnos pequeños momentos y espacios para los mismos, pero que tratan a su vez de explicarse a sí mismos con la historia. Estoy diciendo mucho a sí mismos, pero es demasiado entreverado todo esto. Aunque realmente pareciera que Vagabundos Lejanos está orientado más a ser una novela de acción por la temática de artes marciales, también se atreve a dar un paso más allá al tratar de ser una metáfora sobre la vida y la muerte. ¿Es una novela para principiantes? O sea, para personas que recién están conociendo este género. Tal vez no. ¿Es un reto para aquellos que están un poco más familiarizados con el género de wuxia? Sí y no. Todo es relativo. Lo que sí les puedo asegurar es que esta historia vale la pena, siempre y cuando se lea con un poco de paciencia. Y eso sería todo por el video del día de hoy. Como comentario adicional, si después de leer esta obra tienen la oportunidad de ver el live action, el drama que se hizo de la misma, tal vez puedan encontrarle un regusto un poco distinto, ya que podrán entender o ver las cosas de otra manera. En todo caso, esa es mi pequeña recomendación. Si te gustó el video, no olvides dejar un pequeño like. Si tienes alguna novela que quieras ver reseñada por el canal, no olvides dejarlo en la caja de comentarios. Recuerden que todos nos encontraremos en el puente cerca del río de Menpo, y que al final y al cabo, la ficción es ajena a la realidad, porque todo lo que hemos visto aquí y hoy es un pedazo de letras y trazos.